Es un placer saludar a nuestro, al gestor de fondos y experto del mercado americano de Renta 4, Celso Otero. Celso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Celso, estamos viendo hoy una jornada teñida de rojo en el viejo continente y a esa jornada de rojo se han sumado también los índices estadounidenses. Estamos viendo pérdidas del 1,5% para el Nasdaq 100. Estamos viendo también caídas superiores al 1% tanto en el Dow Jones como en el Standard & Poor's 500. Celso, yo te quería preguntar cómo estás viendo la apertura de hoy y cómo contextualizamos de alguna forma las caídas. La verdad es que la caída de hoy es básicamente una continuación de lo que empezamos viendo ayer por la noche. Al final es el ruido que llevamos oyendo tiempo. Ya fue la semana pasada cuando Janet Yellen comentaba que pues, si la inflación se disparaba o que podría haber una modificación de la política monetaria que puso nervioso al mercado, que unas horas más tarde tuvo que rectificar para tranquilizarlo. Y vuelven otra vez a la carga esos miedos a la inflación. No tanto por ese efecto de la inflación, sino por la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales, ¿no? Actualmente vemos un mercado que está inundado de liquidez. Los bancos centrales, siguiendo el cometido de estabilizar los mercados, han inyectado muchísima liquidez en el sistema y eso está provocando que las valoraciones puedan estar más ajustadas de lo que hemos visto en el pasado, y que poco a poco, a medida que la cosa se normalice, pues es natural que esas políticas monetarias se vayan relajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la inflación es el primer catalizador y es en lo que el mercado está pendiente actualmente. Claro, destacabas, Celso, destacabas, ¿no? La inflación como uno de los principales catalizadores en este momento del mercado. Sí que es cierto que podríamos decir que el fantasma de la inflación vuelve a escena, si es que en algún punto se fue, ¿no? Porque siempre la preocupación ha estado oscilando de alguna forma, pero ahora sí que parece que la preocupación del mercado empieza a virar más y a aumentar, hasta el punto de que incluso ponemos ya un poco en duda o cuestionamos hasta qué punto los bancos centrales van a tener más o menos margen para actuar. Por ejemplo, pendientes de ese dato de inflación, nos preguntamos si la inflación podría subir a niveles que escapen pues al control de la Reserva Federal, al control de los bancos centrales en general. A ver, aquí hay que tener en cuenta qué impacta en la inflación, ¿no? Una parte es la política monetaria, que es evidente que no, a medida que tú inyectas mucha liquidez en el sistema, puedes provocar esa inflación, pero llevamos viendo a los bancos centrales durante muchos años haciendo políticas muy expansivas, no solo en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en todos los países han intentado expandir su masa monetaria. Ese es un efecto muy importante, que está luchando constantemente contra un par de efectos deflacionistas muy importantes. Uno es la globalización, que parte del COVID también ha frenado, porque al final están buscando muchas compañías desligar un poco esa producción de manera global a centrarlas un poco más a nivel local, que eso podría ser otro estímulo de inflación. Y luego la tecnología, que es otro de los grandes generadores de deflación, ¿no? Entonces, si combinamos estos efectos, al final es muy difícil decir en qué punto va a parar, ¿no? Pero que el mercado se dirija hacia inflaciones del 2-3%, pues sería incluso sano, porque hay que recordar que los estados, Estados Unidos, los estados europeos, están en niveles elevados de endeudamiento y esa deuda no se paga por parte de los estados. Al final, el ratio que combina es necesitas que tu país crezca para, en relación a ese crecimiento, disminuir porcentualmente la deuda. Por eso es importante que ese crecimiento de las economías y la inflación, al final, no es la parte del crecimiento que nos gusta, pero también puede adelgazar esa factura. Celso, con ese escenario de inflación, ¿no? Una inflación que pueda rondar ese 2%, ¿cómo podrían trabajar los mercados? ¿Cómo podrían de alguna forma adaptarla a su dinámica? A ver, no es unos niveles que hemos visto siempre. Lo que pasa es que en un entorno donde cuando tú valoras cualquier compañía, al final estás a la hora de valorarlo y al traer los flujos futuros, ¿no? La estás descontando a unos tipos más bajos. A medida que tú empiezas a subir esa guía de inflación, pues tienes que descontar a un tipo un poco más exigente que el actual. Por lo tanto, al final tendría que tener una corrección sobre las valoraciones actuales.
Lo mismo pasa con los tipos impositivos. En el caso, por ejemplo, de las subidas que están hablando en Estados Unidos de impuestos, ese efecto de subida de tipos impositivos también tiene que haber un ajuste en las valoraciones por esos efectos, ¿no? Al final son efectos, el de subida de impuestos es un efecto de una sola vez, que igual que vimos en la bajada de impuestos con Trump, ahora con Biden si sube los impuestos también tendría el mismo efecto, y luego la inflación sería un cambio del tipo de descuento, que también tendríamos un efecto, pero que debería ser limitado si esa inflación al final viene acompañada de crecimiento, ya que ese crecimiento sería lo que lo neutralizase. Y Celso, respecto a algunos datos que vamos conociendo, hoy mirábamos esa encuesta ZEW respecto a la confianza de los inversores alemanes. Hemos estado viendo a que el dato que tenemos del mes de mayo ha aumentado, hablamos de 84,4 puntos, un aumento de casi 14 puntos si lo comparamos con el mes anterior, y de alguna forma se está achacando a un repunte de la mayor economía europea, de la llamada la locomotora, ¿no?, del viejo continente. ¿Cómo debemos tomarnos este dato? No sé si de alguna forma el mercado puede tomárselo con, hoy no, desde luego, en el corto plazo no estamos viendo que se lo esté tomando de una forma muy optimista, pero dentro del medio plazo, más o menos, ¿cómo deberíamos integrar este dato? A ver, al final vemos, nosotros siempre hemos tenido una visión de medio-largo plazo a la hora de invertir, que creo que es la más acertada, porque en el corto plazo los movimientos son más estocásticos y consideramos que hay mucho ruido por el nerviosismo. Al final, cuando vemos estos buenos datos que estamos viendo, no solo del CIO alemán, sino estamos viendo en general los ISM, los PMIs, que van mejorando y están en zonas de expansión de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos aspectos a tener en cuenta. El primero, venimos de una zona muy mala, donde una paralización económica muy fuerte provoca que ahora los datos sean muy positivos, y luego, ¿qué es lo que pasa? Es decir, si mejoran las cosas, pues evidentemente no necesitaremos tantos estímulos, ¿no? La pregunta que se debe hacer un inversor, ¿qué prefiere? ¿Invertir con estímulos en una economía con poco crecimiento o invertir en una economía que crece con menos estímulos? Nosotros somos partidarios que cuanto mayor puedan crecer las economías por sí mismas, es mucho más sostenible ese crecimiento en el largo plazo. Los estímulos de corto plazo lo único que pueden hacer es inflar las valoraciones sin que los beneficios, que son los que realmente tienen que mover las valoraciones de las compañías, se vean afectados. Por lo tanto, nosotros siempre preferimos que ese crecimiento se deba a ese crecimiento de los beneficios, las subidas se deban al crecimiento de los beneficios y no tanto a planes de estímulos. Con lo cual, aunque en el corto plazo veamos volatilidad, consideramos que es mucho más sano. Celso, nos quedamos con esa dinámica, con esa perspectiva, con ese análisis de la situación en la que nos encontramos actualmente en los mercados. Celso Otero, gestor de fondos, experto en el mercado americano de Renta 4. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.